Voy a repetir todo lo que dije porque estaba con el micrófono apagado. Estaba felicitando a mi hermana Nancy Molina. Mi hermana Nancycita, bendiciones. El Señor se glorifique en usted. Feliz cumpleaños. Qué día bonito que escogió usted para nacer. Eh, Deseo de todo corazón que el Señor la guíe a toda verdad. Eh, y pues que el Señor bendiga este estudio. Ya oré en silencio. Voy a pedirle al Señor que por misericordia a este siervo inútil que se olvidó de encender el micrófono, pues bendiga el estudio y sea hablando a lo profundo de nuestros corazones. Amén. Mis amados, hubo una promesa a un hombre que se llamaba Abraham. Parecía por momentos que la promesa no se iba a cumplir. Este hombre le falló en algunas cosas al Señor, quiso apresurar el propósito de Dios, quiso ayudar en el propósito de Dios y lo único que consiguió fue perjudicar. Pero este hombre tuvo el regalo hermoso de que Dios le dio oportunidad y no solo le dio oportunidad, sino que trabajó en su carácter y después de un poco de tiempo vemos un Abraham obedeciendo a Dios y le fue contado por justicia. Y vemos que de su simiente nació Isaac y de la simiente de Isaac nació Jacob. Y de Jacob, que no merecía, al igual que Isaac ni ningún otro, que no merecía el favor de Dios, Dios decide levantar una tribu, que es un pueblo, que es el pueblo de Israel, y lo hace a través de 12 tribus que le da de los 12 hijos. Después de un tiempo, ellos van a vivir a Egipto, porque no tenían un lugar establecido. Van a vivir a Egipto y viven 400 años. Mientras eso sucede, mientras Dios va trabajando el corazón de ellos ahí, hombres, por cierto, de duros de corazón, etcétera. Mientras eso sucede, Dios está trabajando también con otro grupo de hombres acá en Canaán, tribus, y les está dando oportunidades. Estos hombres, en lugar de buscar a Dios, se han ido poniendo cada vez más y más contrarios a Dios. Buscaban dioses paganos, se inventaban sus propios dioses, se inventaban su propia manera de acercarse a Dios y por ende cada día se alejaban más y más y más de Dios hasta el punto que llegaron ellos mismos a ser aborrecidos por Dios. Y entonces cuando eso sucede, Dios levanta a este otro pueblo por gracia y misericordia que había tenido con Abraham y saca a este pueblo de la esclavitud en la que estaban de Egipto, porque habiendo comenzado muy bien, terminaron siendo esclavos en Egipto y ahora les toca salir de Egipto. Y cuando lo vemos así de arriba, nos damos cuenta, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Y a Dios no se le escapa nada. Y aunque a veces parece que Dios fallara, en realidad el que falla es el hombre, pero Dios persiste y persevera hasta que Dios cumple su propósito. Un día de esos toma uno de esos del pueblo de Israel, a Moisés, y por medio de Moisés liberta a Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque usó un hombre, Dios usó su poder, mostró su poder para libertarlos. Y ha pasado el tiempo, los sacó con mano poderosa, los sacó con mano fuerte, pero este pueblo, que primero era esclavo, luego no sabía cómo manejar la libertad, y entonces se apartaban de Dios, no querían a Dios, huían de Dios, y Dios, fiel a su pacto, fiel a su promesa, los seguía doquiera iban, e iba tratando sus corazones, e iba transformándolos. Los llevó al desierto, trató sus vidas, y estando en el desierto, manifestó su gloria en ellos, hizo que el temor de Dios esté sobre ellos. Entonces la gente, cuando sabía que eran los israelitas, sabía que Jehová peleaba por ellos y entonces temían a Dios, ¿verdad? Y luego Dios los ha tratado en el desierto y por fin toca entrar en la tierra prometida. Ellos no eran perfectos, no merecían entrar en la tierra prometida, no tenían corazón para Dios, no obstante Dios tenía corazón para ellos, y eso es lo glorioso de cuando Dios te escoge. Bendito el nombre del Señor. Ellos estaban escogidos en Abraham y entran a la tierra prometida y entran de una manera majestuosa. El río se abre, ellos pasan en seco, toman las ciudades sin mucha pelea. Dios destruía las ciudades y le entregaba el botín. Dios empezó a limpiarlos. No obstante, el corazón de ellos seguía
duro, y por fin muere, antes de entrar a la tierra prometida. Dios había prometido que ellos entrarían a la tierra prometida y Dios los metió a la tierra prometida. Antes de entrar en la tierra prometida, muere Moisés y muere toda una generación. Y ahora entra una nueva generación a Canaán, cruzan el Jordán, etcétera. Y Josué, uno de los pocos que creyó en Dios y uno de los pocos que se apoyó en lo que Dios decía antes que en lo que él veía, un hombre que anduvo por fe y no por vista, es el líder que ha quedado y él los ha metido y ahora él ha repartido las ciudades, les ha dado instrucciones. Cuando eso sucede, aparentemente ya, ok, Dios ya los metió, hasta ahí está todo bien, pero un ratito Dios sabe que ellos podrían fallar, Dios sabe que ellos van a fallar. Y Dios sabe también que, de acuerdo a la ley que se ha dado, los justicieros siempre andan desesperados por hacer justicia en el otro, no se fijan en sí mismos. Y a veces en ese afán de ajusticiar a otros, se ajusticia a inocentes. Y Dios, en este capítulo 20, perdone la larga introducción, en este capítulo 20 Dios va a establecer ciudades. Establece 6 ciudades y estas ciudades tenían un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El cómo Dios guarda a su pueblo en esta tierra utilizando a hombres iguales para proteger a su pueblo. Hombres iguales donde Dios se manifiesta. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 6 primero. Josué capítulo 20, ¿lo tiene? Dice así: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Acuérdese que había un mandato que era ojo por ojo y diente por diente. Y si alguien mataba a alguien, debía morir. Y el encargado de matar al que mató a alguien era el pariente más cercano de aquel que fue muerto. Solo que esa ley era para quienes mataban conscientemente, deliberadamente, premeditadamente, alevosamente. No así para aquellas muertes que eran ocasionadas de alguna manera por accidente. Vamos a suponer 2 hombres iban al campo a tumbar un árbol y en medio de la golpeadera se le zafaba el hacha a uno y lo mataba. Bueno, cualquiera de la familia se iba a enojar porque en cuanto alguien muere uno busca culpables en lugar de calmarse, razonar, analizar todas las posibilidades. Los sentimientos se agolpan y entonces uno tiende a hacer lo que no debe. Entonces, en esos casos Dios decía, ok, cuando alguien mate a alguien cuando alguno mate a alguien por accidente, le vamos a dar una posibilidad de salvación. Y eso era lo que acontecía. Dice, y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, el vengador de la sangre era el pariente más cercano. Vamos a suponer que mataron a mi hermano, yo era el vengador de la sangre. Mataron a mi hijo, yo era el vengador de la sangre. Mataron a cualquiera de mis familiares, el familiar más cercano, ese era. Bueno, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Estas ciudades no eran cualquier tipo de ciudades, eran ciudades de sacerdotes. Y estas ciudades de sacerdotes eran pequeñas y estaban metidas dentro de las ciudades de las tribus. Ahora, si usted me lo pregunta, yo considero que esas ciudades eran una representación de la iglesia. Porque la iglesia es una acogida para todo hombre que se descubre culpable, que se encuentra pecador. La iglesia es un lugar de acogida donde vamos y encontramos refugio. Una cosa interesante de esto es que, voy a poner aquí, eran
ciudades de sacerdotes que estaban en medio de las ciudades. Eso vamos a poner como punto 1. Perdón. Entonces, eran ciudades de sacerdotes que estaban en medio de las ciudades. ¿Y cómo eran estas ciudades? ¿Cómo estaban establecidas estas ciudades? Bueno, estas ciudades eran parte de la heredad de cada tribu, pero eran entregadas a los sacerdotes sin, sin que sean de ellos, ellos las ocupaban y eran ciudades de sacerdotes. ¿Y para quiénes eran estas ciudades? ¿Cuál era el propósito? Era para quienes mataban por accidente, era para personas que accidentalmente mataron a alguien. Era para personas que no pecaban deliberadamente. Estas personas pecaban por hierro, pecaban por error. No fue algo premeditado, fue algo fortuito para ese tipo de personas. Es decir, que no todos los hombres son inocentes. Entonces, esto era en algún caso cuando de verdad no se había puesto empeño en cometer la maldad. Otra cosa interesante es que era necesario que estos hombres que habían asesinado sean acogidos por Dios con el propósito de recibir consuelo, ayuda y protección. ¿Y qué cree? Estas ciudades eran no para condenar a estos hombres, estas ciudades eran para darles consuelo, ayuda y protección. Otra cosa interesante es que para ser salvo del vengador de la sangre, era necesario que una persona vaya voluntariamente. ¿Qué dije yo? Sí, voluntariamente. Entonces, tenía la persona que tener la necesidad. Yo necesito de esta protección, yo necesito de este consuelo, yo necesito de esta ayuda. Y entonces partía raudamente antes que lo descubran y se refugiaba en estas ciudades. En estas ciudades no entraban porque sí o cualquiera. No, no, no. En la puerta de la ciudad se encontraba con los ancianos y los ancianos le preguntaban, ¿qué pasó? Él contaba lo que pasó y entonces ellos lo protegían. Para ello, ellos tenían que buscar. Era necesario acogerse a esas ciudades. Si alguien decía, yo lo maté por accidente, es un accidente, no importa, déjenme tranquilo, podían matarlo en cualquier lugar. Entonces, aunque fue un accidente, mire esto, aunque haya sido un accidente, hay algo de responsabilidad. Y es importante no esconderlo, sino por el contrario confesarlo. Esto motivaba a una confesión. Ellos podían quedarse callados, si fue en el campo, enterrar a la persona, no sé, pues, ¿no? Pero tratar de esconder el pecado, pero era necesario correr a esas ciudades y confesar. Confesar el accidente, confesar lo que sucedió, no esconder. Con eso en mente quiero decirle que una vez llegaban a la ciudad y eran acogidos, no podían salir de esa ciudad. ¿Hasta cuándo? Versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Cosas interesantes aquí. Hermanos, piensen en esto. Se parece mucho a la iglesia hoy en día. Se parece mucho a los siervos de Dios hoy en día. Miren, la función de nosotros como siervos es dar consuelo a las personas, dar orientación a las personas, dar refugio a las personas, acoger a las personas, ayudarlas, protegerlas. Mire, si usted me pregunta, pastor, ¿cuántas ovejas tengo? Yo no tengo ovejas, ni una, ni una. Las ovejas que yo cuido son las ovejas del Señor Jesucristo. Y las cuido no porque yo soy bueno, las cuido porque Dios en su infinito amor me permite cuidarlas y me mandó cuidarlas. Como congregación, el gran mandamiento es una ciudad de refugio. Es un lugar donde va el pecador que tiene persecución de su conciencia, que tiene
que descubre su pecado y ve su pecado y sabe que la paga del pecado es muerte, y él va y busca la protección de Dios en la congregación. No estamos para condenar, no estamos para destruir, estamos para salvar. Y estamos para salvar no por nosotros mismos, estamos para mostrar salvación al pecador, guiándolo a aquel que es propiciación por los pecados. Fíjese mi hermano, que en medio de esta, del desastre, del asesinato, había una esperanza en medio del desastre de un asesinato, de un homicidio, en medio de un homicidio involuntario, había dónde correr, había dónde refugiarse. Hermana Edita, amada, estoy dando el estudio bíblico, le llamo en un ratito, le mando un beso. Perdónenme, es que estaba mi teléfono sonando. Hermanos amados, ¿saben? Es necesario reconocer la necesidad de protección respecto de mis propios errores. Y esto es una cosa que hoy en día no se practica. Esto es una cosa que hoy en día, hoy por hoy, la gente, nadie quiere reconocer su error, nadie quiere reconocer su necesidad de Dios, nadie quiere buscar voluntariamente a los siervos para ser perdonados por Dios, para ser acogidos por Dios, para ser protegidos por Dios. Pero estas ciudades Dios las puso con ese propósito, Eran ciudades que, perdónenme, mi teléfono suena y me quita la concentración. Estas ciudades eran ciudades que mostraban la gracia, misericordia y amor incondicional del Señor. Entonces, amados, miren, en estas ciudades estaba tipificada la obra de todo creyente. Ahora, hay una cosa que es súper interesante. Para encontrar refugio era necesario anhelar ese refugio. Era necesario que no me quede más remedio que buscar ese refugio. Entonces, llegaban al punto en que no ocurrió este accidente y no les quedaba más remedio que correr y refugiarse en ese lugar. Muchas veces a nosotros, como hombres, nos cuesta buscar a Dios. Nos cuesta buscar el refugio en Dios. Nos cuesta encontrar en nuestro corazón la necesidad de salvación. Y Dios es tan bueno que nos lleva al punto en que necesitamos de Él. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Que a estas ciudades iban, se metían en estas ciudades, eran acogidos en estas ciudades, y ¿sabe qué? Inmediatamente cambiaba la identidad de ellos. Ya no eran el asesino homicida que pensaban que eran allá, sino en esta ciudad de ahora eran ciudadanos de esta ciudad de refugio. Es interesante porque eran ciudades donde se acogían hasta la muerte del sumo sacerdote y luego eran completamente perdonados. Eran completamente perdonados. Y entonces, hermanos amados, podían volver a sus ciudades, podían restablecer su vida. Esto muestra un poco de lo que ha sucedido con nosotros los hombres. En algún momento, Adán fue engañado, pecó, fuimos retirados de la ciudad y deambulábamos como ovejas sin pastor. Y el Dios Todopoderoso, en su infinito amor, proveyó estas ciudades primero para los israelitas, pero para usted y para mí, Dios proveyó algo más grande todavía. Dice que ellos se quedaban en esas ciudades hasta que moría el sumo sacerdote. Bueno, resulta que en nuestro caso vino un sumo sacerdote y murió perfecto, santo, puro, sin mancha, y derramó su sangre. Y por esa sangre nosotros somos perdonados hoy en día. Todo aquel que corre a Él, todo aquel que reconoce su pecado, todo aquel que anhela de salvación, puede correr a Él y puede encontrar salvación. Pero no una salvación temporal, no una salvación hasta que muera el sumo sacerdote, no, una salvación eterna. Usted y yo, quienes conocemos al Señor, quienes hemos rendido nuestra vida al Señor, hemos encontrado un perdón, una redención, una salvación eterna. Mi amado,
Es importante que usted comprenda esta verdad. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y en su condición de hombre, santo, puro y perfecto, murió en la muerte y muerte de cruz. Y el Padre le cargó el pecado de todos los hombres. Y hoy por hoy usted puede ser salvo. ¿Qué necesita? Si usted siente en su corazón, yo tengo la necesidad de Dios. Bueno, usted necesita reconocer esa necesidad y necesita buscar a Dios. Quiero que sepa que si hay esa necesidad en su corazón y tiene usted la necesidad de buscar a Dios, Dios lo viene buscando a usted porque lo ama. Porque lo ama. Él sabe los pecados que usted ha cometido deliberadamente y lo glorioso es que esto apuntaba a que iba a haber un Salvador un día que nos iba a salvar de nuestra perversión. Esto era para en caso de que cometieran un homicidio por accidente, el caso suyo y mío, en el caso suyo y mío, Dios nos dio salvación, aún por cosas perversas que hicimos. No hay pecado que no sea perdonado. Y en cuanto nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestra vida, reconocemos nuestra condición y entregamos nuestra vida y nos escondemos en Él, a partir de ahí estamos en una ciudad de refugio perfecta. Fíjese que estas ciudades eran 6 ciudades. Dice en el versículo 7. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase, entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Fíjese que los lugares donde se establecieron estas ciudades eran lugares prácticos para llegar, estaban cercanos a las demás ciudades. De alguna manera Dios se encargó de que haya provisión cercana para que puedan correr ahí y encontrar refugio. 6 ciudades. 6 es número humano, número de hombre, número imperfecto. Y estas ciudades, aunque eran implantadas por Dios, estaban bajo la responsabilidad de hombres. Por cierto, fallaron en el cuidado de estas ciudades. Por cierto, los encargados de estas ciudades se centraron en ellos mismos y buscaron su propio bienestar y se olvidaron del propósito de las ciudades. Y esto ocasionó una decadencia espiritual en Israel, una decadencia moral, hasta el punto que ellos tuvieron que ir en cautiverio. Y en medio del cautiverio Dios les enseñó la necesidad de ser fieles a Dios. Fallaron los sacerdotes, fallaron los príncipes, los principales, los reyes, fallaron los jueces, fallaron todos, excepto Dios. Dios no falló. Y a pesar de Dios, Israel es el pueblo escogido por Dios según lo material. Y Dios prometió que un día los iba a salvar para que estén con Él. Y a pesar de que Dios ha cumplido con Israel, Israel se ha alejado de Dios. Usted puede mirar, Israel es lleno de los israelitas son llenos de supersticiones, son llenos de leyes, son llenos de rituales, de ceremonias, pero sus corazones están lejos de Dios. Y entonces, no obstante, llegará un día en que ellos descubrirán a aquel que ellos asesinaron. Llegará un día en que ellos descubrirán que aquel a quien ellos rechazaron era su Señor y Salvador, su Dios que venía a rescatarlos, y ellos no lo supieron conocer. Pero entre eso sucede, a usted y yo, a usted y a mí, se nos ha dado, se nos ha concedido el precioso regalo de que no solo se nos han dado congregaciones de refugio donde podemos ir para solucionar ni siquiera los problemas cometidos por hierro, sino los problemas cometidos, los pecados cometidos premeditadamente, los pecados cometidos con conocimiento y los pecados cometidos en ignorancia. Dios proveyó lugares donde Él quiere redimir, donde Él quiere proteger, donde Él quiere salvar, donde Él quiere cuidar. Mis amados, eran lugares cercanos, eran lugares donde la presencia de Dios debía ser real, lastimosamente no fue. Hoy por hoy, eran lo que es la iglesia hoy en día.
Y ¿sabe qué es lo más glorioso de esto? Que estos lugares apuntaban a la gracia preciosa que tiene la iglesia hoy. Fíjese que hoy en la iglesia, en estas 6 ciudades, se buscaba la ayuda del hombre para acercarse a Dios. Pero hoy por hoy la iglesia, que tiene como número simbólico, por decirlo así, el 7, es la máxima muestra de la gracia, misericordia y amor incondicional de Dios. Y sabe, si usted es creyente, usted sabe a qué me refiero. Son lugares donde usted encuentra el gozo precioso de ser perdonados, el gozo precioso de tener comunión con el único y sabio Dios, el gozo precioso de tener la dirección del Espíritu Santo, el gozo precioso de saber que está protegido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el gozo precioso de que usted no necesita buscar ángeles ni invocar ángeles, el gozo precioso de que Dios, toda la plenitud de Dios está a favor suyo. Me gustaría dejar como meditación. Tú que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, eres iglesia. Y si eres iglesia, eres una ciudad de refugio. Mira, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de absolutamente todos los cristianos evangélicos. Somos lugares, ciudades de refugio. Te hago una pregunta, ¿estás refugiando a alguien? ¿Cómo usas el regalo que Dios te dio para dar auxilio, socorro a otros pecadores que al igual que tú necesitan de un Salvador y que tú lo encontraste? Tú eres esa señal que muestra que hay salvación, que todavía hay posibilidad de redención, de perdón. ¿O tú eres de los que andas infatuado porque eres iglesia y piensas que eres el archipoderoso y que estás para reinar? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Porque esto apuntaba a lo glorioso del trabajo imperfecto de la iglesia, porque nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero que guía hacia la perfección de Cristo. Y también hablaba de la perfección de la obra de Dios. Mis hermanos amados, voy a parar por aquí, recordándoles, un día fuimos llamados a esta ciudad de refugio. A mí me tocó refugiarme en una ciudad que se llama El Gran Mandamiento y me dio el regalo precioso de hermanos que temen a Dios, que aman a Dios. Me regaló pastores, pastores terrenales que saben que no soy su oveja, soy oveja del Señor Jesucristo, y me trataron como tal. Y me pusieron a mí como pastor terrenal de muchas personas, hermosas personas, y me dieron, se me dio el regalo maravilloso de pastorearlas, no para mí, sino para aquel que merece todo, absolutamente todo de parte nuestra. Y también el Señor te llamó a ti, pastor, pero yo me convertí ayer. Sí, pero si te convertiste ayer, el Espíritu Santo de Dios está en ti, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. La palabra, aunque tú todavía no la sabes, está escrita en tu corazón y la irás conociendo poco a poco a medida que vayas estudiando la palabra. Pero tú eres una ciudad de refugio. Refugia a alguien. Refugia a alguien, muéstrale a alguien, señálale a alguien el gozo precioso de conocer al Rey de Gloria, de depender del Rey de Gloria y de habitar en el Rey de Gloria. Sabes, tú eres una señal que apunta hacia Cristo. Eres una señal que apunta hacia el cielo. Eres una señal que muestra que tú que has sido salvado y que tú eres instrumento de salvación para otros. Dice la Biblia que nosotros, como piedras vivas, tú eres parte de una ciudad de refugio. Tú eres parte de una ciudad de refugio que es viva. No es una organización, es un organismo. Es un cuerpo que tiene vida y se va nutriendo de Cristo a través de la palabra, a través de la comunión de los hermanos. Se va nutriendo de Cristo cada día por medio del Espíritu Santo. ¿Estás en una ciudad de refugio? Si no es así, hermano, corre por tu vida, busca una ciudad de refugio, refúgiate, necesitas estar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el que antes era sumo sacerdote de tu vida, hasta que mueras tú por completo. Son ciudades de negación. Entonces, el anhelo de mi corazón es que el Señor te hable a través de esta palabra y que se haga real en tu vida y en la mía. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Señor,
clamo para que en medio de esta distracción que he tenido toda la mañana, Señor, hubiera podido transmitir el mensaje en la actitud correcta. Dios eterno, bendice a mis hermanos que están ahí, que ellos puedan entender que ellos están en una gloriosa ciudad de refugio, perfecta, que es el Señor Jesucristo. Y Señor, que eso haga que ellos sean también consuelo y refugio para aquellos que están viviendo tiempos difíciles. Señor, gracias, muchas gracias. Señor, no nos mandaste a condenar, no estamos para condenar. Aunque hablamos duramente del pecado, no condenamos al pecador. Tratamos de salvarlo mostrándole su error y su pecado. Ayúdanos, danos sabiduría para hacer cada día más y más ciudades de refugio para otros, Señor. Y Padre, que a través de eso tu nombre sea glorificado y el nombre de Jesucristo sea conocido y el Espíritu Santo sea glorificando y cumpliendo su obra en nosotros y en los demás. Dios mío, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. Te veo mañana, si la gracia, la misericordia y el amor de Dios así lo permiten. Chao.